Buenos días a todas y a todos. Soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy hablo con un compatriota suizo. Tengo el placer de recibir al embajador George Martin. El embajador George Martin fue diplomático suizo, en particular embajador en Indonesia y en varios países de África. Terminó su carrera en Berna como secretario de Estado adjunto en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores. George, bienvenido. Sí. Gracias, Pascal. Es un placer. Gracias a ti. Entonces, podemos empezar con ¿cómo ves el desarrollo de los asuntos europeos en este momento? Y luego, en la segunda parte de nuestra entrevista, también hablaremos de la neutralidad suiza. Pero empecemos por la Unión Europea. ¿Qué está ocurriendo ahora, o más ampliamente, en Europa, en el continente? Con el continente europeo, ya no entiendo nada de lo que está pasando en Europa. Sinceramente, Pascal. Esta mañana me desperté releyendo las declaraciones del secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, quien durante el fin de semana simplemente nos anunció que el periodo del 39 al 45 no sería nada en comparación con lo que nos espera, que no hemos entendido nada, que vamos a vivir algo aún más grave que lo que vivieron nuestros abuelos. Ese hombre es un instigador de guerra. Es una guerra verbal extremadamente peligrosa. Creo que los europeos se están equivocando. Están en una lucha verbal contra un enemigo que ellos mismos han creado. Y todo esto hace que al final la situación europea de hoy sea, en mi opinión, de una peligrosidad quizás sin igual en la historia. ¿Qué crees que es más peligroso, en realidad? ¿La actitud de los europeos hacia Rusia, hacia Estados Unidos o hacia el sur global? Da la impresión de que Europa lo está haciendo todo mal. Europa ha perdido al sur global. Europa ahora toma un camino distinto al de los Estados Unidos de América, lo cual nunca resulta muy favorable. Y luego al final, sobre todo, Europa, después de que nuestros líderes bailaran y se divirtieran hasta 2022, nuestros líderes nunca creyeron en la guerra, por ejemplo en Ucrania. Así que ahora han adoptado una actitud belicista. Da la impresión de que lo que une hoy a Europa no es más que el odio hacia Rusia. Y esta inflación verbal, belicista, es extremadamente peligrosa. Las guerras siempre han comenzado con palabras. Son las palabras las que inician las guerras. Así que, si queremos la paz, hoy en Europa tenemos una necesidad urgente de líderes que nos ofrezcan palabras de paz. Y no existen. Eso es lo verdaderamente peligroso. Los líderes europeos, la coalición de los voluntarios, como se llaman a sí mismos, que se reunieron, creo, este fin de semana, y que aún se reúnen hoy en Berlín, son instigadores de guerra. Son personas que nos preparan. Espero que se equivoquen. Estoy convencido de que se equivocan. Pero que nos preparan un futuro de guerra. Un futuro extremadamente grave para todos los europeos. Tú, como antiguo embajador, como diplomático de Suiza, ¿cuándo crees que empezó ese cambio? Porque todavía recuerdo una Europa, incluso una Unión Europea, que era un símbolo de paz, y no eran solo palabras. Teníamos buenas relaciones, y la Unión Europea también trabajaba por la paz en los Balcanes, en otros países. Y ahora, hemos perdido todo eso. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a cambiar la Unión? Entonces, quizá haya que remontarse al final de la URSS. Creo que a comienzos de los años 90, la Unión Europea no comprendió la época que empezaba. En cambio, Estados Unidos y la OTAN, en particular, sí la entendieron muy bien. Sabes, yo era embajador y jefe de la División de Política de Seguridad en el Ministerio Suizo de Asuntos Exteriores en 2010. Y en 2010 organizaba seminarios en Suiza con representantes de la OTAN, de la Federación de Rusia, de los grandes países de la OTAN, etc. Aquellos seminarios eran sumamente estimulantes. Realmente teníamos la impresión de estar creando una nueva Europa.
Era en cierto modo la reconciliación entre la Europa de Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol y la de nuestros grandes escritores, de nuestros grandes pensadores también, y la de los estadounidenses. Pero entre nosotros había una representante estadounidense del Departamento de Estado que nos decía: atención, acabo de volver de Moscú y tengo la impresión de que en las oficinas de Moscú y de Washington, los Kaltkrieger, como se dice en alemán, siguen presentes. Y esas personas solo esperan una cosa, que vuelvan las tensiones. Y los representantes de la OTAN que participaban en nuestros seminarios nos decían: francamente, vamos a perder nuestros trabajos, vamos a perder nuestros empleos si la paz se instala en Europa. Su único futuro era que las tensiones volvieran a surgir entre el este y el oeste. Por supuesto, no les creíamos. Pensábamos que había llegado la época de la gran fraternidad, de los reencuentros en el hemisferio norte. ¿Sabes, Pascal? Yo estaba en Indonesia, como dijiste. Tu sais, Pascal, moi j'étais en Indonésie, comme tu as dit. Quand je suis revenu d'Indonésie, mais d'Afrique aussi. Cuando regresé de Indonesia, pero también de África, me quedé absolutamente asombrado al ver que el hemisferio norte, de Vladivostok a Vancouver, nunca había logrado encontrar la manera de vivir juntos de forma pacífica. Y cuando poco después de 1990, las tensiones volvieron a empezar. La guerra en Yugoslavia creo que fue una época clave. La guerra en la ex-Yugoslavia acabó rompiendo ese movimiento. Por cierto, se dice que Primakov, en Informe Punturis Theories, cuando se dirigía a Washington, al enterarse del inicio de los bombardeos en Serbia, dijo: bueno, se acabó, se acabó. Il a dit, eh bien, c'est fini. Notre chemin commun avec l'Occident est terminé. Nuestro camino común con Occidente ha terminado porque los comprendemos. Entonces, para responder a tu pregunta, ya en los años 90, los europeos no entendieron que los partidarios de la tensión, en particular los objetivos estratégicos estadounidenses de contener a Rusia, golpearla y reducirla si era posible, cuando esas personas empezaron a recrear esas tensiones, los europeos vivían en la despreocupación. No lo entendieron, así que simplemente se dedicaron a sus pequeñas necesidades. Y Vedrin dijo que Europa se había suicificado. Europa se había convertido en una gran entidad que solo se miraba a sí misma. Ya no miraba hacia el sur, ni lo que ocurría en su propio continente. Y cuando la guerra volvió al continente, estaba mal preparada. La guerra est revenue sur le continent, elle était mal préparée. Et l'Europe était aussi, a été prise. Y Europa fue tomada un poco por sorpresa. Europa ya no tenía un proyecto unificador. Dejó de unirse y de crear el federalismo, aunque solo fuera el federalismo. Todo eso se detuvo. Así que algunos, dentro de la Unión Europea, vieron en este aumento de las tensiones y en la declaración de guerra en Ucrania un nuevo proyecto unificador. Y eso es lo terrible. Y tienes razón, Europa, que era una máquina de paz, se ha convertido en una máquina de guerra. Europa se ha transformado en una especie de mini OTAN europea. Y lo único que Europa dice desde hace ya 3 o 4 años es la guerra, la guerra, la guerra. Y eso no está en absoluto en el ADN de Europa. Si Europa hace la guerra, es porque Europa ha fracasado. Y ese es el gran problema de la Unión Europea hoy en día. Entonces ahora, la gente que no está de acuerdo con lo que se dice en este canal y con lo que tú dices, ellos afirman que es Rusia, que Rusia es la única responsable de la guerra en Ucrania y que Europa trabaja para ayudar a Ucrania a recuperar su paz. Pero es una visión de la paz por la que hay que luchar. Entonces, ¿cómo ves tú esta guerra? Y también la importancia de lo que ha ocurrido durante los últimos 4 años, en Suiza en realidad, respecto a la interpretación de los asuntos exteriores o europeos para el pueblo. Sí, efectivamente. Creo que el gran problema es que para la mayoría de nuestros líderes, la historia comenzó en 2022. Un pequeño paréntesis, como en Oriente Medio, la historia comenzó el 7 de octubre de 2023. Pero esos líderes no son estúpidos. Están rodeados de equipos extremadamente competentes, de personas capaces de elaborar análisis estratégicos, de personas que saben que la historia no empezó en 2022. Así que lo que estamos presenciando es una gran manipulación, una propaganda.
Es como si... No me gusta demasiado personalizar lo que digo, pero en fin, es como si la señora von der Leyen se hubiera dado cuenta de que su única oportunidad de hacer avanzar las cosas, su única oportunidad de imponerse, era precisamente aferrarse a esa guerra, no hablar más que de la guerra, meter la guerra en la cabeza de la gente mañana, mediodía y noche. Y eso, recordemos el pequeño libro de Anne Morelli, La propaganda de guerra. Es exactamente eso lo que está ocurriendo en Europa. Y creo que a partir de ahí es extremadamente complicado, extremadamente difícil cambiar de mentalidad. Y pienso que esos líderes se sienten cómodos en esa mentalidad. Pues bien, en Suiza es lo mismo. Creo que en Suiza nos sorprendió, como en todas partes, la guerra. Personalmente me sorprendió, no sé tú, Pascal, pero a mí me sorprendió que Putin declarara la guerra. Pensaba que Putin lo tenía todo para volver al escenario internacional. Estaba a punto de ser aceptado por los estadounidenses a su nivel. Y entonces, la guerra comenzó. Yo también me sorprendí, como muchos observadores, pero en Suiza tampoco estábamos preparados. Y creo que el Consejo Federal, nuestro gobierno, cayó en una especie de pánico. Al principio quiso aplicar las sanciones como de costumbre. Yo estaba en el cargo cuando aplicábamos sanciones contra Irán, o incluso contra otros países, con moderación y con habilidad. Siempre lográbamos hacer entender a esos países que si los sancionábamos era porque no teníamos otra opción, porque se ejercían presiones sobre nosotros, pero que no compartíamos esa aplicación automática de las sanciones. Así que recuerda, cuando estalló la guerra, el viernes, el Consejo Federal dijo, como siempre, que íbamos a evitar los rodeos, etc. Y el lunes, ¡zas!, se aceptan todas las sanciones. Y hasta ahora hemos adoptado, creo que el paquete de sanciones ya ha superado las 20, hemos adoptado todas las sanciones sistemáticamente, sin reflexionar. Y eso en el fondo fue lo que mostró que nuestras autoridades estaban en una especie de pánico, que estaban bajo presión. Además, militarmente, también pienso que hay algunos en Suiza, y yo los llamaba por analogía con otros países, el Estado profundo, creo. Y además los conozco. Son funcionarios, altos funcionarios, que están convencidos de que el futuro de Suiza está en la OTAN. Son funcionarios que piensan que, como Finlandia y Suecia, debemos aprovechar el momento para entrar por fin en la OTAN. Y entre paréntesis también en la Unión Europea. Y eso es en el fondo lo que resulta extremadamente peligroso para Suiza, porque tenemos un sistema que se supone debe prepararnos para este tipo de crisis que vivimos hoy. Es decir, un sistema, en fin, la neutralidad, sencillamente. Y precisamente cuando la neutralidad se pone a prueba es un test a gran escala. Pues bien, todo se derrumba. Se quiere abandonar todo. Y eso es lo que resulta extremadamente grave, a la vez grave y estúpido, porque hoy tendríamos la oportunidad de demostrar la importancia y la utilidad de Suiza en este contexto bélico. Ahora vemos cómo la Unión Europea aprovecha este momento para otorgarse más competencias sobre los Estados miembros. Lo vemos claramente con los fondos rusos congelados en Bélgica. ¿Cómo funciona eso? Lo vimos con la decisión de la señora von der Leyen de establecer que todo el espacio aéreo de la UE ya no puede ser utilizado por aviones civiles rusos. Es una competencia que la Unión no tenía, pero los Estados miembros la aceptaron. Aceptan esta toma de poder, como se dice en inglés. ¿Crees que las relaciones entre la Unión y Suiza también han entrado en un enfoque de este tipo? Se ve que Suiza se está acercando a la Unión, en realidad sin preguntar al pueblo si lo quiere o no. Absolutamente. Además, tendrá que pedirlo. Afortunadamente, habría votaciones al respecto. Sí, efectivamente, creo que hay un doble fenómeno. La gravedad, hoy en día, nos atrae hacia Europa. Es como una cápsula que ha salido de la atmósfera terrestre y que regresa. Y esa gravedad nos atrae hacia Europa porque nuestras autoridades políticas lo han permitido, quizá incluso lo han querido, algunas de ellas, y nos arrastran hacia Europa a gran velocidad.
Y al mismo tiempo, está lo que siempre llamamos de manera un poco ingenua, esa vía bilateral. Ya sabes, esa forma que está muy bien de consolidar nuestras relaciones económicas con Europa. Lo hicimos solo para la gente que no sabe cómo funcionan hasta ahora las relaciones entre Suiza y la Unión. ¿Podrías simplemente explicar la vía bilateral que hemos seguido desde los años 90? Exacto. Entonces, las vías bilaterales. En el 92, los suizos votaron sobre el espacio económico europeo. Yo estaba a favor del espacio económico europeo. Habría sido como Noruega y Liechtenstein, una solución a medida, como decimos en franglés, para garantizar nuestras relaciones bilaterales. Suiza debe vivir económicamente porque está en el centro del mercado único. Debemos exportar. Así que esos acuerdos que llamamos bilaterales tenían precisamente como objetivo permitir una armonía lo más perfecta posible en nuestros intercambios económicos. Tuvimos los bilaterales y los bilaterales 2. Y ahora hay que continuar, porque hay ciertos sectores, la electricidad entre otros, que no están cubiertos por esos acuerdos bilaterales, que eran acuerdos de tipo antiguo. Es decir, se negociaba, se llegaba a un acuerdo y luego se aplicaba. Pero no era un acuerdo vivo, por así decirlo. Mientras que ahora la Unión Europea nos ha dicho, se acabó con eso. Ya no tenemos tiempo que dedicaros. Así que, si hacemos un nuevo paquete de acuerdos, serán acuerdos vivos, acuerdos que evolucionarán por sí mismos. Es la famosa adopción automática de ese derecho europeo. Entonces, en Suiza, hemos encontrado un nuevo vocabulario para venderlo a los ciudadanos. Se habla de una reanudación dinámica. Eso significa, y deja creer, que podríamos oponernos a esa reanudación. Lo cual es una mentira, porque al final Europa ejercería tanta presión sobre nosotros que no tendríamos elección. Podríamos hacer referendos, podríamos lanzar iniciativas en contra, pero Europa diría, de acuerdo, pero todo se detendrá, ya no habrá intercambios económicos, etc. Así que la presión de la Unión Europea sería tal que si tenemos este nuevo paquete de acuerdos, que el gobierno llama falsamente Bilateral 3, porque Bilateral 3 despierta en la mente de los suizos el recuerdo de los bilaterales 1 y 2, que funcionan muy bien. Aunque al final habría que llamarlo Acuerdo de Integración 1. Sería un primer acuerdo de integración. Porque en definitiva sí, con esta gravedad, con esta necesidad de encontrar, quizás algunos economistas digan que no es necesario en Suiza tener un nuevo paquete de acuerdos bajo el título de los bilaterales, los llamados bilaterales 1 y 2, pero en fin, admitamos que sea necesario. Con esta gravedad que nos arrastra política y geoestratégicamente hacia Europa y también hacia la OTAN, se vuelve muy complicado gestionar este enfoque y mantenerlo únicamente a un nivel, diría, técnico. Políticamente nos acercamos cada semana, cada mes a la Unión Europea. Sí, es uno de los mayores problemas que tenemos ahora en Suiza. De hecho, porque no podemos vivir sin la Unión Europea. Nosotros, los suizos, es imposible. Si la Unión decide cerrar las fronteras. Las fronteras, gracias. Si la Unión cierra las fronteras, se acaba para nosotros. Pero hasta ahora, siempre hemos conseguido decir, entonces nos vamos a comprometer especialmente en un diálogo y luego resolvemos todas las diferencias. Para eso tenemos la diplomacia, al fin y al cabo. Y además, no se trata solo de Suiza. Suiza no es un gran país, no somos un gran importador, pero aún así tenemos un tamaño económico que no es tan pequeño. Hace 10 años, creo que éramos la sexta o la séptima economía del mercado europeo. Ahora ya no sé exactamente en qué puesto estamos, pero no somos tan pequeños como para que se nos trate como a una economía menor. Y también, el tránsito alpino es algo importante para la Unión. Entonces, ¿por qué crees que ahora hay este cambio en la estrategia de la Unión Europea hacia Suiza?
Yo creo que hay algo que no debemos pasar por alto. Es cuando hablábamos de la máquina de paz que se ha convertido en una máquina de guerra. Pienso que la Unión Europea, recordemos también simbólicamente la actitud del señor Macron al comienzo de la guerra. Antes de la guerra pensaba que no tendría lugar. Luego fue a Moscú. Todos recordamos aquella gran mesa con Putin, etc. Creo que el señor Macron, Putin-Macron, es una historia de amor decepcionado por parte de Macron. Y ese amor, esa actitud positiva hacia Rusia, más o menos se ha transformado en odio. Así que Europa ha basculado hacia una especie de irracionalidad hoy en día. Europa ya no es racional. Europa ha bendecido, ha aceptado, ha tragado esa posición estadounidense del who's best order, de los valores. Ya no se trata de la Carta de las Naciones Unidas, sino de los valores. Así que, a partir de ahí, cuando Europa basaba su política exterior en la Carta de las Naciones Unidas, había un lugar evidente para Suiza, para países como Suiza, países que eran constructores de paz, países que mediaban entre quienes tenían problemas. Pero cuando todo eso se convirtió en una lucha entre Satanás y Dios, ya no hubo lugar para países como Suiza. La Unión Europea fue tomada como rehén por ideólogos que transformaron nuestras relaciones con Rusia en una guerra entre el bien y el mal. A partir de ahí, se nos cerraron todas las puertas para ser una nación que pudiera ayudar a recuperar el diálogo, a volver a tejer lazos. Espero que eso cambie. Pero por ahora nos encontramos en este periodo oscuro para Europa. Y es terrible. Y cuando las cosas van mal, cuando ha caído la noche, ya no hay lugar para un país como Suiza. Entonces, lamentablemente, para volver a tu pregunta inicial, Suiza no resiste a eso. Suiza no se dice a sí misma. Nuestras autoridades no se dicen. Los tiempos cambiarán. Sigamos siendo lo que somos. Mantengámonos en nuestras bases. No. Da la impresión de que quieren, al contrario, llevarnos a otro lugar. Sabes, somos bomberos en la historia. Somos bomberos. Siempre hemos intentado apagar los fuegos. Entonces, sabes que cuando hay un incendio, el bombero que se lanza a las llamas, al incendio, no es un bombero que ayuda. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Sí, vimos la locura del año pasado, cuando Suiza estaba muy orgullosa de organizar, ¿te acuerdas? La organización. Fue una idea únicamente del lado de la Unión Europea, de los estadounidenses, de Biden, de la OTAN. Solo una parte se sentó a la mesa, y luego Suiza pensó que ahora podía ayudar a la paz. Pero era tan contradictorio. Lo que da miedo, Pascal, es que todavía hoy nuestras autoridades se feliciten por el Bürgerstock. Eso muestra hasta qué punto están en la negación. Entonces, o bien es una negación voluntaria, o saben que están en una especie de mentira, eso espero, o bien están completamente dentro de esa mentira. El problema es que cuando las autoridades de un país han desarrollado y expresado una propaganda y creen en esa propaganda y basan su política en la propaganda que nos han creado, ahí se vuelve muy peligroso. Y creo que estamos en ese momento. Yo was being optimistic. El problema que tenemos es que nuestro diálogo, el que mantenemos aquí en este canal, en Suiza y en otros lugares de Europa, se llama teorías de la conspiración. Los conspiracionistas. Sí, los conspiracionistas. Pero, ¿puedes hablar un poco de esa narrativa según la cual otras interpretaciones de la realidad son automáticamente conspiracionistas? Y me resulta extraño que hayamos llegado a eso. Somos el continente de las luces, Pascal. Y ahora, por desgracia, todas las luces están casi apagadas. Es terrible, porque quienes han decidido situar a Europa en este contexto de guerra entre el bien y el mal, con al final una especie de apocalipsis, imagino que nuclear, porque no se puede imaginar de otro modo, esas personas no aceptan que en el fondo se pueda aplazar. Es una atmósfera de guerra.
Es una época de guerra, así que todos los que se desvían del discurso oficial son traidores. Es la quinta columna. Es la quinta columna. Cuando se dice que la guerra en Ucrania comenzó en un contexto que puede explicarse, que probablemente empezó mucho antes de 2014, pero en todo caso en 2014, entonces ya, eso es la quinta columna. Ya desde ahí, se contribuye a la desmoralización de las tropas occidentales, que deben estar preparadas para combatir a Rusia. Esa actitud es extremadamente peligrosa, pero también extremadamente real en la Europa de hoy. Se ve claramente que a todos los que tienen un diálogo o un discurso diferente del discurso oficial, se intenta silenciarlos. Hemos visto un ejemplo, incluso lo vemos hoy en directo, con nuestro compatriota suizo, Jacques Baud, que ha publicado muchos libros, participa en numerosos debates y que sencillamente cuenta lo que existe, lo que ha ocurrido. Sí, podrías rápidamente, porque es una historia que se está desarrollando ahora, explicarnos en qué punto estamos hoy, cuando hablamos del 15 de diciembre, porque creo que todavía no está muy claro. En Radio Free Europe se dice de hecho que la Unión Europea ha impuesto sanciones contra un suizo que vive en la Unión Europea. Y además, es algo que la Unión ya ha hecho con Alina Lip, con dos periodistas de Alemania, un periodista que vive en Alemania, pero que es de origen turco. Y ahora, probablemente, aún no ha terminado, pero probablemente contra Jacques Baud. ¿Podrías explicarlo un poco? Contre Jacques Baud, est-ce que tu peux on explique un peu? Sí, bueno, Jacques Baud es un hombre que conozco. Es un antiguo miembro de los servicios de inteligencia suizos, del ejército suizo, que trabajó para las Naciones Unidas, para la OTAN, etc. Es alguien que, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, simplemente recordó que existía un contexto y que ha basado todos sus libros, sus declaraciones y sus intervenciones en fuentes abiertas, en fuentes procedentes de Estados Unidos y de Ucrania. Por lo tanto, es alguien a quien no se puede acusar de ser conspiracionista. Pero lo que nos dice desagrada a quienes nos gobiernan, porque contradice la historia muy simple y muy falsa que intentan meternos en la cabeza. Entonces, ¿en qué punto está este asunto de Jacques Baud? Antes del fin de semana hubo filtraciones que anunciaban que, probablemente, la Unión Europea iba a anunciar hoy lunes sanciones contra él. Se iban a bloquear sus cuentas, se le iban a prohibir sus actividades, etcétera, etcétera. Aún no está formalizado, pero a nivel de las reuniones de los embajadores de los países miembros de la Unión Europea, la decisión ya se habría tomado. Por lo tanto, se trata de una nueva medida extremadamente grave que refleja y simboliza esa losa de plomo que las autoridades europeas quieren imponer. Se han prohibido las radios y televisiones rusas, etc. Da la impresión de que exactamente aquello que se reprocha a Rusia, la Unión Europea lo está aplicando ahora en su propio territorio. Si eso se confirma, si por tanto la Comisión de la Unión va a sancionar realmente a Jacques Baud, ¿crees que eso tendrá un impacto en Suiza? Porque en realidad es bastante grave, ¿no? Tratándose de un compatriota. ¿O piensas que eso va a...? En Suiza, Pascal, tú lo sabes muy bien, hay una especie de, yo diría, un complot mediático político de quienes son pro-OTAN, de quienes están a favor de la OTAN, de la Unión Europea, etc. Y se ve claramente que en la prensa suiza ha tomado partido por Ucrania. Y bueno, a favor de Ucrania se puede entender, pero en contra de Rusia. Recuerdo una portada, un sábado, del NZZ, el famoso periódico de referencia suizo germanófono de Zúrich, que decía: Ucrania no necesita consejos, sino armas, armas y armas. Aparecía 3 veces la palabra Waffen, Waffen, Waffen. Pues bien, entre paréntesis, lo que muestra que las cosas han cambiado es que hace 1 o 2 semanas, el mismo editorial del CCZ decía: ha llegado el tiempo de la paz. Y era el mismo autor, el redactor jefe del NZZ, quien había comprendido que ahora era necesario hacer la paz. Pues sí, puedo decirte algo. Me sorprendió muchísimo.
Estaba en Suiza en agosto y quería hacer una foto de lo que ahora voy a contarte, pero no pude. En la estación de Berna había un gran cartel, una de esas pantallas de uno de los 7 periódicos de referencia, con armas, un tanque, un Panzer. En ese cartel aparecía una mención de la NZZ por la solidaridad. Así que la NZZ tenía la idea de que una solidaridad militar con Ucrania era algo que aún iba a llegar. Y mostraba la solidaridad de nuestro pueblo. Hemos llegado a un punto al que un periódico suizo se está en estrés. D'affichage avec Un militarismo suizo que nunca pensé que llegaría a ver. Yo tampoco, me sorprendió mucho. Pero al final, todos los grandes grupos, ya sabes, es complicado. Hoy en día es bastante fácil orientar a la prensa suiza, porque ya solo pertenece a unos pocos grupos. Está el grupo Ringer, está el grupo Tamedia, está la NZZ. Pero la NZZ, no hay que olvidarlo, siempre ha sido un periódico belicista, por así decirlo. Es curioso decirlo, pero es verdad. Ahora se sabe que, 30 años después del nacimiento de la neutralidad suiza, durante la guerra de Crimea, la NZZ pedía en primera página al gobierno suizo que enviara un contingente para ayudar a las tropas franco-británicas contra Rusia. Pedía 12.000 hombres. Así que fue justo después del nacimiento, en 1815, de la neutralidad suiza. Siempre ha habido en el ADN, diría yo, de la NZZ. No sé si hay rusofobia, pero quizá la haya. Sabes, Pascal, en nuestra vieja y buena Europa existe la necesidad de tener un hombre lobo. Y el hombre lobo siempre ha sido ruso. Ahora lo vemos de nuevo. Cada vez que las cosas van mal entre nosotros y necesitamos un enemigo, es Rusia. Antes era la URSS, ahora es Rusia. Y eso no es, diría yo, una manera inteligente de hacer política. Non, pas du tout. Et puis, donc maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la No, neutralité en absoluto. Y luego podemos hablar un poco de la neutralidad suiza. Por un lado, en el espacio mediático alternativo, existe esta visión de que la neutralidad suiza es cosa del pasado y que ya está perdida, que la perdimos hace años. Pero por otro lado, hay dos cosas que son diferentes en Suiza. En primer lugar, no formamos parte de la Unión Europea ni de la OTAN, aunque tengamos las mismas élites que quieren imponer una verdad. Por otro lado, tenemos dos instrumentos muy importantes de la democracia directa. Uno de ellos es que podemos oponernos a las leyes que se aprueban en el Parlamento. Y luego, otra vez. Por otro lado, se pueden proponer cambios a nuestra Constitución. Así que lanzamos hace más de 2 años, 3 ya, una iniciativa para un referéndum con el fin de incluir una definición de nuestra neutralidad en la Constitución, algo que hoy nos falta. En esa definición también habría una neutralidad económica, es decir, sin sanciones. ¿Crees que esta propuesta, que probablemente se votará en 2026, puede ganar? ¿Y cómo ves que se desarrollará el debate en torno a esta iniciativa? Comment est-ce que tu vois la discussion sur cette initiative se dérouler? Ah oui, alors non seulement ça peut gagner, mais ça doit gagner. Ah, sí, entonces no solo puede ganar, sino que debe ganar, porque si no gana, ya no habrá Suiza. Es el fin de Suiza. Sabes, yo he estado en todo el mundo, y en todas partes, Suiza es neutral. Una Suiza que no sea neutral ya no sería Suiza, ya no se percibiría como Suiza. Por comodidad, yo la llamaría el Luxemburgo de los Alpes. Seríamos una especie del Luxemburgo de los Alpes, un territorio así, insignificante. No, Suiza es neutral, y Suiza debe seguir siendo neutral. Y se ve claramente, creo que es el artículo 185, hoy en día, en nuestra actual Constitución, el que menciona la neutralidad. Los padres fundadores estaban tan seguros de que sus sucesores serían razonables y comprenderían hasta qué punto la neutralidad suiza es algo valioso, que no incluyeron en la Constitución lo que la iniciativa propone inscribir, es decir, obligaciones, sanciones, etc. Simplemente inscribieron la neutralidad como principio. Pero nuestras autoridades actuales hacen de ese principio lo que quieren. Han renunciado, han dado la espalda a la neutralidad. Así que, en definitiva, esta iniciativa que mencionas es una oportunidad histórica para Suiza. ¿Por qué es una oportunidad histórica? Pourquoi c'est une chance historique? Parce que les Suisses ont pour la première fois
Porque los suizos tienen, por primera vez, la oportunidad de decir realmente lo que piensan sobre la neutralidad y luego de incluirla al inicio de nuestra Constitución, con artículos vinculantes que obligarían a nuestras autoridades a no hacer precisamente lo que han hecho desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y creo que esta iniciativa, como sabes, proviene de la derecha, de la UDC, del partido que, por cierto, podría ser el tema de otra conversación, está en el centro de este debate sobre la extrema derecha europea. Todos los que están a la izquierda o a la derecha y no agradan al círculo de los bien pensantes son considerados extremos y se les aparta del juego político. En fin, estos partidos, en Suiza, gracias a la UDC, afortunadamente, bueno, probablemente afortunadamente, siguen dentro del arco republicano, como dicen los franceses. Así que empezó desde la derecha, pero se está convirtiendo cada vez más en una iniciativa popular. Eso significa que supera todas las fronteras partidistas. Es multipartidista porque los suizos, ya lo sabes, a la izquierda están los verdes, está el Partido Socialista y hay cada vez más gente que apoya esta iniciativa. ¿Por qué? Porque es el único medio para salvar la neutralidad. Mi teoría es que si esta iniciativa fracasa, creo que en los 5 o 6 años siguientes estaremos en la misma línea. Porque las autoridades lo interpretarán, por así decirlo, como que a los suizos ya no les importa tanto, no tanto, la neutralidad. Así que vamos a seguir con esta gravedad, como decía al principio de nuestra conversación, que nos arrastra de manera casi irreversible hacia las grandes organizaciones, la OTAN y la Unión Europea. Por cierto, la mejor prueba de que hay un verdadero peligro en todo esto es que existe una armada de personas, medios de comunicación, exagentes de inteligencia, exdiplomáticos, que han creado ese manifiesto Neutralidad 21. En el fondo, intentan influir en el debate y decirnos nueva época, nueva Suiza. Pues bien, eso me recordó a los años 30. Era otra época, en la que también había suizos que decían que había que acostumbrarse a los nuevos tiempos, pero entonces se trataba de la Alemania nazi. Y ahora nos dicen que Suiza debe renunciar a su neutralidad. Aunque nos digan que no vamos a renunciar, que vamos a resistir un poco más, al final tomaremos el camino que conducirá finalmente a una renuncia total. Nos dicen, ¿por qué hay que hacerlo? Porque la época es nueva. Y quienes no quieren aceptar esos cambios son personas ancladas en el siglo pasado, que no han entendido nada, etc. Otros nos dicen que es el único medio de defender la seguridad del país. Eso es lo que dice nuestro ministro de Defensa, el señor Pfister, que ahora la seguridad del país nos exige, en el fondo, ponernos directamente bajo el paraguas de la OTAN y adherirnos a ella. Así que sí, para responder a tu pregunta, esta iniciativa llega en el momento adecuado y esta iniciativa va a triunfar. Estoy absolutamente convencido de ello. Una cosa que me entristece mucho que mi partido, soy miembro de pago de los socialistas suizos, haya decidido llamar a esta iniciativa una iniciativa pro-Putin. Porque para ellos, han elegido aplicar un encuadre únicamente relacionado con la guerra en Ucrania. Así que usan eso y dicen que en una guerra así no se puede permanecer neutral. ¿Qué les dices a las personas que piensan que es solo la guerra en Ucrania la que, al final, define los asuntos europeos de los años 2020? Yo pienso que esa gente... Yo también estuve cerca del Partido Socialista. Fui miembro del Partido Socialista, pero al final me aparté, porque no entiendo cómo el partido de Jean Jaurès se ha convertido en un partido belicista. Jean Jaurès pagó con su vida, en 1914, el hecho de haberse opuesto a la Primera Guerra Mundial, que fue probablemente la guerra más estúpida y absurda de la historia. Fue una guerra que causó 20 millones de muertos, destruyó 4 millones y que podría de haberse evitado. Los tres eran primos, 3 nietos de la reina Victoria. Además, es aterrador, es aterrador.
muestra hasta qué punto los líderes desempeñan un papel en lo que ocurre en la historia. Y los líderes de hoy, en mi opinión, me recuerdan a los de 1914. De otra manera, por supuesto, pero son personas como Mark Rutte, como el secretario general de la OTAN, pero también los presidentes de Francia, de Alemania y Starmer en el Reino Unido. Son personas que juegan con la guerra, que juegan con las palabras, y esas personas son extremadamente peligrosas por esa razón. Entonces, ¿por qué? Creo que al final, cuando Europa adoptó la idea de que sería una guerra del bien contra el mal, demostró, y nuestros líderes socialistas también, en Suiza lo demostraron, que fueron las primeras víctimas de la guerra. Las primeras víctimas de la guerra son la verdad. Así que fueron víctimas de la propaganda. De repente, sabes igual que yo que en Suiza la política exterior no es muy importante. Nuestros hombres y mujeres políticos no son elegidos, como en otros lugares, por temas de política exterior. Pero quizá en Suiza, más que en otros sitios, tenemos una política económica exterior, pero no realmente una política exterior. Excepto cuando hemos ayudado a resolver conflictos. En Suiza en NATO, pero en Estado, es casi en Suizu, tu tuo mestre riesgeri cully, you have now. Les affaires étrangères, il a été abandonné. On n'est plus. Ya no es como antes, ¿sabes, Pascal? Yo estuve en el gobierno en una época en la que no pasaba una sola semana sin que se anunciara un éxito de Suiza en la resolución de conflictos, ya fuera en el Sahel o en Aceh. Yo era embajador en Indonesia cuando ocurrió el tsunami, cuando también ayudamos a los proyectos de la Unión Europea para crear la paz en Aceh. Pero también era cierto, en Colombia, en todo el mundo. Hoy da la impresión de que ya no queda nada. Es Suiza temtsunskay de Athersachu. Pero cuando está en Ucrania, vimos nos redes marcharse de Butcher, Jural. Por supuesto, es espantoso. Ils ont pleuré, évidemment, c'est effroyable. Ils ont été instrumentalisés aussi. También fueron instrumentalizados por la propaganda, porque cuando dos países están en guerra, hay una propaganda contra otra. Hay que recordar que antes de 2022, los propios socialistas decían que Ucrania era el país más corrupto y menos democrático de Europa. También la Unión Europea. Tenemos los informes de la Unión Europea que decían que no se podía empezar nada con Ucrania. No estaban en absoluto preparados para convertirse en candidatos a la adhesión, porque eran antidemocráticos, porque eran corruptos. Y ahora, de repente, Ucrania se ha convertido en una especie de paraíso habitado por ángeles. Une sorte de paradis habité par des anges. Et nos socialistes aussi ont vécu. Y nuestros socialistas también vivieron una experiencia parecida. Volvieron de Ucrania, todos tomaron el tren desde Kiev, regresaron transformados como Pablo en el camino de Damasco. Y de repente nos enamoramos de Zelensky, pero perdimos completamente el contexto. Olvidamos que se trataba de una guerra que podía haberse evitado. ¿Por qué? Porque esas personas no se interesaron por lo que ocurrió en el Donbass a partir de 2014. No escucharon el discurso de Poroshenko, que decía que su política consistía en impedir que los niños del Donbass salieran de los sótanos bombardeándolos día y noche. En les bombardant jour et nuit, et en tuant d'ailleurs 10 ou 15 000. Y además, matando a 10 o 15,000 ucranianos rusoparlantes. En aquella época no tenían ningún interés. En cambio, empezaron a tomar conciencia de la historia en febrero de 2022. Y entonces descubrieron que tenían un enemigo. Y ahí cambiaron su política. Los líderes socialistas de hoy en Suiza, lo siento, son jóvenes que no tienen absolutamente ninguna conciencia histórica, y por eso toman malas decisiones. Pero sigo teniendo esperanza, porque estoy en contacto con socialistas que se dan cuenta de lo importante que es, también hoy, volver a poner la neutralidad en el centro. Aujourd'hui de remettre la neutralité au centre, et un de ses leaders, qui est Y uno de sus líderes, que es uno de nuestros senadores socialistas, me dijo, pero aún así, no estoy del todo de acuerdo con la totalidad del texto de la iniciativa. Entonces siempre tengo dificultades para votarla. Pero le dije, mira, he votado socialista muchas veces y tampoco estaba completamente de acuerdo con las propuestas del partido. Creo que es un momento histórico y cada uno deberá, frente a su espejo, decir si está a favor o en contra de la neutralidad. Es necesario
que esta cuestión, en relación con esta iniciativa, se convierta en una decisión sobre la neutralidad. Entonces, por supuesto, Pascal, no se trata de aceptar o renunciar a la neutralidad, sino de incluirla en la Constitución. Pero si no la incluimos en la Constitución, hay que saber, y la campaña deberá centrarse en ello, que los enemigos de la neutralidad, que son muy influyentes, se hablaba de esa élite político-mediática que considera que la neutralidad ya ha cumplido su función y que ahora hay que pasar a un nuevo capítulo. Esa élite estará muy presente en la campaña. Entonces, esa élite intentará decir que se trata de una iniciativa de extrema derecha, como se hace con todas las propuestas y proyectos que se quieren eliminar. Pero habrá que intentar convencer y luchar. Y yo también estoy en contacto con gente de izquierdas para decirles que es una iniciativa que no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda. Es una iniciativa suiza. Tout à fait. Es una iniciativa que nos demande de réfléchir. Exactamente. Es una iniciativa que nos invita a reflexionar sobre la definición de la neutralidad que queremos. Porque hasta ahora, nuestro Consejo Federal, nuestro gobierno, ha dicho que se utilizaría una interpretación muy jurídica. Así que la neutralidad suiza solo se aplica en el ámbito militar hasta cierto punto. Y al mismo tiempo, se continúa con la integración en la OTAN, la integración de los sistemas, integración. Son todos los planes que están elaborando ahora. Y ya no se entiende la neutralidad como una neutralidad económica. Así que, económicamente, nos situamos en el campo de Occidente, de la Unión Europea. Y entonces, la cuestión de la iniciativa es, ¿no deberíamos alinearnos de nuevo con una neutralidad completa? Digamos que no se trata solo de ser neutrales militarmente, sino de una neutralidad más profunda. ¿Y tú crees que deberíamos volver a una interpretación así, en realidad? Sí, bueno, mencionaste. Probablemente querías hablar también de la interoperabilidad. Esa interoperabilidad en la que estamos completamente comprometidos es la que nos lleva a lo largo del tiempo. No tenemos tiempo para hablar del Partenariado para la Paz. Pues bien, el Partenariado para la Paz es una máquina infernal que nos acerca a la OTAN. Firmamos eso en los años 90. Y al final, en los años en que realmente había paz, era verdaderamente un partenariado para la paz. También lo vimos en Kosovo, aunque Kosovo fue precisamente el comienzo de esa guerra que existe entre el este y el oeste, entre Rusia y el bloque occidental. Pero este partenariado para la paz se ha convertido claramente desde febrero de 2022 en un partenariado para la guerra. Deberíamos haber salido de este partenariado, deberíamos haberlo suspendido. Pues no, hemos seguido participando en él. Somos un socio de la OTAN. Cuando el presidente estadounidense, Obama en particular, agradeció a los aliados de la OTAN y a los socios, Suiza y todos los miembros del Partenariado para la Paz, por su política exterior. Eso significa que con este Partenariado para la Paz, convertido en Partenariado para la Guerra, ya no tenemos una política exterior independiente. Adoptamos la política exterior de la OTAN y de los aliados de Estados Unidos. Eso es lo que transformó, diría yo, la política de Suiza. Pascal, sabes, yo estaba muy implicado en promover y lograr la firma por parte de Suiza del tratado que prohíbe las armas nucleares, que es fruto de la diplomacia suiza. Fuimos nosotros quienes lanzamos ese proyecto. Y cuando el proyecto nació no se firmó. ¿Por qué no se firmó? Austria lo firmó. Sí, Austria lo firmó. Pero ¿por qué nosotros no lo hicimos? Porque hubo presiones considerables de la OTAN. Y recuerdo que, en las discusiones internas en Berna, nosotros en el Departamento de Asuntos Exteriores estábamos a favor de firmar. Pero el Departamento de Defensa decía que no. Y en un documento oficial, lo recuerdo perfectamente, no puedo olvidarlo, estaba escrito que si firmábamos ese documento, renunciábamos al paraguas nuclear de la OTAN. Es enorme. Éramos un país neutral en aquella época. Éramos realmente neutrales. Entonces les dijimos, pero esperen, ya no somos neutrales, ¿cuál es su posición? Pues no, ya no éramos neutrales.
En la mente de esa gente había que acercarse a la OTAN. Y simbólicamente, la elección del F-35, del avión F-35, lo deja muy claro. Es un avión que nos serviría para ir a bombardear Rusia. Porque al final, es un avión que atraviesa Suiza demasiado rápido, que no sirve para nada en Suiza, pero que en cambio transporta muy bien bombas nucleares, ¿por qué no?, a miles de kilómetros. Así que no, estamos inmersos en un proceso que si no lo detenemos, nos llevará inevitablemente hacia la OTAN. Prácticamente ya somos miembros de la OTAN. Ya saben, cada mes hay ejercicios conjuntos. Nuestros aviones militares vuelan junto a los aviones estadounidenses. Incluso tenemos a nuestros soldados, bueno, en realidad no tanto los soldados todavía, sino más bien los generales, participando en operaciones de resistencia en Finlandia contra un enemigo que, inevitablemente, es Rusia. Quiero decir, esas cosas no engañan. Estamos realmente en una autopista que nos conduce en esa dirección. Es algo que a menudo se entiende mal. La política no son decisiones X o Z. Es siempre un proceso. Hay que preguntarse a dónde nos lleva ese proceso. Y para Suiza, es hacia la OTAN y finalmente hacia la guerra, si no podemos usar los frenos que tenemos en la Constitución. Así que para la gente que dice, creo que el Partido Socialista ha perdido la parte común, hay muchas personas que suelen votar socialista y que probablemente estén aún más abiertas a una discusión como la que tenemos aquí. Pero al final, la gente que dice, Pascal y George, ellos dan su interpretación, ¿cómo pueden informarse esas personas? O bien, ¿qué aconsejas tú? ¿Dónde se puede encontrar información sobre nuestra neutralidad y sobre el proceso político? ¿Qué recomiendas? Qu'est-ce que tu recommandes? Pues yo siempre me sorprendo cuando conozco a suizos corrientes, al oír después de mis discursos que esas personas me dicen, me has quitado las palabras de la boca, has hablado como me gustaría que me hablaran, y como ya no me hablan. Creo que esas personas, por lo demás, se ha visto a menudo en las últimas votaciones en Suiza, no han votado en absoluto siguiendo la línea de los partidos. Pienso que hoy existe una gran desconfianza entre el electorado suizo respecto a lo que les dicen los partidos. Tomemos el ejemplo de la Unión Europea. El Partido Radical, el partido que creó Suiza, acepta al unísono los acuerdos europeos. Unisono dice que hay que renunciar al voto de los cantones. ¿Por qué? Para facilitar la imposición de esos acuerdos. Pero la dirección de ese partido no representa en absoluto lo que piensan los votantes comunes, normales, de ese partido radical. Porque yo hablo con los votantes, muchos me han dicho, seguiré votando radical en mi comuna, en mi municipio, pero no voy a seguir esas consignas. Así que hay una desconfianza del electorado hacia las consignas de los partidos. La élite es ahora, claramente, diría para simplificar, antineutral y pro-europea. Incluso no diría integración, pero en fin, casi. Pero en cambio, el pueblo siempre conserva esa sabiduría. Y creo que para responder a tu pregunta, sinceramente, los ciudadanos comunes saben hoy dónde buscar la información. Escuchan cada vez menos la radio, miran cada vez menos la televisión, se suscriben cada vez menos a los periódicos. Y van a Internet, van a tu canal, van a otros canales. Y pienso que hay una proliferación de nuevas fuentes de información que atraen cada vez más a los ciudadanos de hoy. Todo el mundo, conectad y buscad voces y discursos diferentes. Depende de vosotros, queridos oyentes de programa, formaros una idea global sobre su iniciativa. George, Pascal, una cosa. ¿Por qué la Unión Europea no ataca directamente a tu canal, sino a otros parecidos? Es porque esos canales despiertan, como decirlo, una adhesión cada vez mayor entre la población. Me resulta difícil entender que hayamos llegado a un punto en el que haya que decir, miren,
Querida Unión Europea, es algo positivo que el pueblo pueda informarse a través de diferentes fuentes, y hay que dejar que la gente piense. Ahora vemos que en ciertos ámbitos de la política europea hay quienes creen que haría falta un Ministerio de la Verdad. Ministre de la Vérité. Y luego la gente tiene que seguir. Eso es. Nos dirigimos rápidamente hacia Orwell. Vamos hacia una sociedad en la que se ha desresponsabilizado al ciudadano. Se les dice a los ciudadanos, los expertos están ahí por ti, los expertos quieren tu bien. Y hasta en Suiza vivimos en una república de expertos. En la perspectiva de las votaciones, como se dice en Suiza, creo que somos el único país francófono que habla de votación. Es curioso. Las votaciones sobre la neutralidad y sobre los acuerdos con la Unión Europea. Al final nos dicen, los expertos nos dicen que nuestra única seguridad sería acercarnos a la OTAN. Los expertos en asuntos europeos nos dicen que la única manera de consolidar nuestras relaciones con la Unión Europea es aceptar esos acuerdos que en muchos aspectos nos pondrían bajo el control de la Unión Europea. Pero siempre son los expertos. Entonces, cuando se dice expertos, no se les puede cuestionar. No conocemos su rostro, a menudo no conocemos su nombre, pero los expertos han dicho. Y eso es lo que resulta extremadamente peligroso para la democracia. Porque la democracia, sobre todo en un país que conoce la democracia directa como Suiza, consiste en que el ciudadano tiene la capacidad de pronunciarse por sí mismo. Pero como los asuntos y los expedientes se vuelven cada vez más complejos, se le dice al ciudadano, es demasiado complicado para ti. Por lo tanto, debes remitirte a la decisión y a la opinión de los expertos. Y eso es peligroso. Tan peligroso, porque la gente, los ciudadanos, no son niños, no son alumnos. Son ciudadanos que pueden formarse una opinión. George, las personas que quieren seguirte o que quisieran saber más sobre ti y sobre lo que escribes, ¿a dónde deben ir? Pues yo estoy jubilado, así que había querido disfrutar de una jubilación bien alejada de las cuestiones políticas y de todo eso. Pero evidentemente la guerra en Ucrania, todo lo que ocurre alrededor y también las repercusiones que tiene en Suiza me han devuelto a mi pasión, que es la política, la historia que se está haciendo, la historia en devenir. Y mi objetivo, sabes, Pascal, era transmitir a mis nietos, tengo 4, un mundo mejor que el que yo recibí. Y la tragedia del mundo grisoiquina es aún peor que el que recibí. ¿Por qué peor? Porque considero que la Guerra Fría tenía reglas del juego que hacían esa situación menos peligrosa, sobre todo después del 62, tras la crisis de los misiles en Cuba, menos peligrosa, más fácil de gestionar que la de hoy. Porque hoy asistimos a una banalización, no solo de la guerra, sino también del uso del arma nuclear. Es aterrador. Es aterrador. Da la impresión de que se habla de la guerra como se habla del Festival de Eurovisión. Es lo mismo. ¿Quién va a ganar? Sí, ¿quién va a ganar? Etcétera. Y eso es muy peligroso. Por eso este mundo que estoy a punto de transmitir, aunque lo más tarde posible, estamos de acuerdo, a mis nietos, es extremadamente peligroso. Intento trabajar modestamente para difundir una especie de, diría, una voz de la razón. Yo soy muy activo en LinkedIn, en mi cuenta de LinkedIn, por cierto, que fue bloqueada en un momento. Tuve que luchar para volver, pero luché y volví. Creo que, en fin, hay miles de personas que leen lo que escribo. Participo en muchas conferencias, me invitan. Así que es Pascal. Te escuché cuando también interviniste en una reunión del Partido Istenburg en Lausana. Entonces, en esa ocasión descubrí que todavía existía un partido comunista en Suiza, imagínate. Sigue presente, especialmente en el Tesino, donde tiene representantes en algunas ciudades y en algunos pueblos. También está el Partido Comunista de Basilea, otro partido comunista.
se dividieron. Ahora vemos que la extrema izquierda, los comunistas, están a favor de la neutralidad, y eso es algo extremadamente positivo. Hay que construir sobre esa base. En fin, voy a todos los lugares donde me invitan, y en todos los sitios a los que voy, me doy cuenta de que la gente se muestra entusiasmada cuando escucha lo que tengo que decirles. Lorsqu'ils entendent ce que j'ai à leur dire, je sens qu'il y a une adhésion vivante à la neutralité. Siento que hay una adhesión viva a la neutralidad. Hay un rechazo profundo a la guerra. No quieren aceptar ese relato de la OTAN que nos dice que la guerra es inevitable. Creo que los pueblos, por eso yo lo deseo de todo corazón, ¿sabes, Pascal? Pertenezco a una generación que salió a manifestarse en las calles alemanas contra los misiles Pershing, en Libero, en Alstott. Ya entonces estábamos en contra de la guerra. Y ahora me sorprende que la gente no salga a la calle, al menos todavía por la paz. Pero podría suceder, podría llegar, creo. Ça pourrait arriver, je pense. Lorsque je crois que les citoyens d'aujourd'hui sont... Creo que los ciudadanos de hoy están atónitos, desconcertados por los discursos que se les lanzan a la cabeza y al cerebro. Tienen la sensación de que no pueden hacer nada, de que las cosas suceden por encima de ellos. No, eso no es cierto. Ese es el objetivo de mis intervenciones y de mi actividad. Hay que decirles que nuestro futuro está en nuestras manos, y deben tomarlo, porque si no, otros, los traficantes de armas, los políticos completamente desconectados del bien de su pueblo, esos políticos les prepararán un futuro lejos de ser glorioso y positivo. Aquí estamos. Vamos a luchar por un futuro sin guerra y por la neutralidad. Así que, Georges, muchas gracias por eso. Si je peux me permettre, Pascal, si tu me donnes encore une petite minute. Si me permites, Pascal, si me das un minuto más. Entonces, el proyecto sobre la neutralidad suiza, el que viene de la extrema derecha, como se ha dicho, o de la derecha, es un proyecto de neutralidad pasiva, una especie de regreso a una neutralidad en la que Suiza no hace nada. Mi concepción de la neutralidad no es esa. Es una neutralidad activa, al contrario, una neutralidad al servicio del mundo, al servicio del planeta. Es una neutralidad, y estoy convencido de ello, que responde a esos llamamientos en todo el mundo hoy, donde se recuerda que la idea de la neutralidad era convencer al mayor número posible de países de ser neutrales, porque así ya no habría guerra. Si todo el mundo es neutral, ya no hay guerra. Por eso hay que reunir hoy a los países no alineados, pacíficos, a países como Costa Rica que no tienen ejército, a los países que son neutrales. Reunir a todos esos países en una especie de efecto bola de nieve. Esos países no son altmodisch, como se dice en alemán. No son países que no hayan comprendido que la época es diferente. Porque francamente, si la época es diferente, porque vuelve a amar la guerra, es una época condenada. Así que hay una autopista abierta para los países que quieran unirse y defender la idea de la paz. Y es en ese sentido que la neutralidad suiza cobra toda su importancia. Es para ayudar a la paz del mundo, no para encerrar a Suiza en sus montañas. Sí, es una neutralidad que nos permite integrarnos en el discurso de la paz mundial. Además, de hecho, el cuarto artículo de la iniciativa dice muy claramente que Suiza pone su neutralidad a disposición a nivel internacional para la paz. Por lo tanto, es absolutamente necesario que entendamos esta neutralidad de manera activa. Estoy totalmente de acuerdo. Es una idea muy moderna. Nunca ha sido tan moderna como hoy. Múltiples, de hecho. Georges Martin, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Ha sido un placer.